encontramos trabajando bajo fuertes rayos del sol. Su nombre es Darwin Orellana y vive en una zona rural de Aguachapán, en el Junquillo para ser específicos. Darwin es un productor agrícola y, como todos los años, está preocupado porque las autoridades de medio ambiente han pronosticado que el fenómeno del Niño, una vez más, podría afectar la producción de granos básicos a nivel nacional. Bueno, para mí el cambio climático a nivel de agricultura me significa que voy a tener menos lluvias en mis cultivos, voy a tener excesos de calor y mis cultivos van a producir menos. Sin embargo, este agricultor agrega que soldado advertido no muere en guerra. Es por eso que desde ya su trabajo se enfoca en la conservación del suelo, donde cultivará y lo hace siguiendo los pasos recomendados por técnicos de Raíces Aguachapán. Se ha promovido el manejo de los rastrojos para dejar cobertura sobre el suelo y el uso de abonos verdes. Y esto ha permitido de que el microclima para el cultivo sea adecuado y también pues al final de la cosecha ya se empieza a hacer el manejo de rastrojos. Parece sencillo, pero no lo es. Si tomamos en cuenta que se trata de una iniciativa que en la zona, es decir, en el corredor seco de Aguachapán, se viene ejecutando desde hace varios años y que a la fecha deja en evidencia resultados positivos. De hecho, esos resultados son los que hicieron creer a Darwin y ahora relata testimonios de sus cosechas en propiedades donde muchos aseguraban era imposible producir. De eso se trata, dice por su parte Tito Morales, quien acompaña en la zona a decenas de agricultores que a pesar del cambio climático cosechan literalmente de todo un poco. Pues con estas técnicas lo que vemos que rinde más, la cosecha se da mejor que con otras técnicas porque el rastrojo le ayuda bastante. La clave del éxito es la conservación del suelo y en el lugar se hace utilizando rastrojos, o sea, residuos de cultivos. Además están fomentando las barreras vivas y la siembra de abonos verdes o cultivos de cobertura. Todo esto le ha permitido a productores contados por docenas estar recolectando cosechas y no solo de granos básicos. Hay frutas y hortalizas en cantidades consideradas en pleno verano, lo que garantiza que si el invierno es interrumpido por el fenómeno del Niño, sus siembras de temporada podrían resistir días de sequía. Esto permite que la incidencia de los rayos solares sea disminuido en la acción directa con el suelo y nos pueda destruir los microorganismos que ayudan a la descomposición de los rastrojos que vamos dejando. Claro, la preocupación siempre existe, pero en estos casos y en esta zona del país, muchos agricultores están preparados para enfrentar la situación. No es primera vez teniendo en cuenta que por copioso que sean los inviernos, aquí la situación es completamente diferente. No por gusto se le denomina el corredor seco. Lo importante es que nadie está dispuesto a dejarse vencer. La conservación del suelo ha sido fundamental y ha permitido que siempre hayan cosechas. Es decir, que la misión del proyecto Raíces se ha cumplido como se trazó desde un inicio y de eso dan fe a agricultores como Darwin Orellana, quien cambió técnicas de agricultura tradicional y en ningún momento se arrepiente. Decir que en medio de las proyecciones poco agradables que muchos dan ante el posible golpe del fenómeno del Niño, aquí la situación es diferente. Los agricultores se preparan para salir adelante y algunos lo hacen desde hace varios años. Ellos son los que han servido de ejemplo para otros que poco a poco se suman a la iniciativa. Lo reitero, Raíces El Salvador, antes conocido como Proyecto Raíces Aguachapán, es un programa de largo plazo que promueve la restauración de los paisajes agrícolas con el enfoque de dinamizar los medios de vida de pequeños agricultores y así regenerar los recursos naturales. Dicho programa se lleva a cabo en Chalatenango, Morazán y Aguachapán.
Justo en este último departamento es donde nos encontramos. En zonas rurales específicas conocimos historias de éxito gracias a la agricultura de conservación. Esa es la clave del éxito para enfrentar el cambio climático e incluso otras amenazas que desde ya se pronostican en materia de producción agrícola. Afecta exageradamente porque tenemos una agricultura manejada tradicionalmente, zonas muy deforestadas, áreas de cultivos con cultivos limpios, que son los cereales, y eso implica que no hay mucho rastrojo en el área. Entonces, abonado a lo que son los suelos poco profundos, ¿verdad? O sea, la capa dura, la roca o el talpush, como le llaman varios, está casi superficial. Entonces, si tenemos altas temperaturas y poca reforestación, pues hay un desequilibrio ambiental. Es decir, que el uso de técnicas de trabajo tradicionales no han colaborado mucho para solventar el problema, al contrario, afectan. Es por eso que Raíces busca cambiar el pensamiento de los productores y pretende hacerlo demostrando con hechos que sí se puede, que todo es posible al aplicar prácticas de conservación de suelo y agua. Los productores de esta zona han comprendido la idea y están siguiendo cada una de las capacitaciones. Lo aprendido es amplio al punto que algunos hasta hablan de cosechas de agua en pleno corredor seco. Pero, ¿a qué se refieren? La cosecha de agua nosotros le llamamos a que ya cuando tenemos los suelos así con una cantidad de rastrojo muy bonita, lo que lo genera es humedad. Entonces nuestro cultivo puede pasar 15 días que se mantiene la humedad. No es como que tengamos un cultivo sin prácticas que a los 5 días, qué sé yo, ya no va a haber humedad. A eso le llamamos cosecha de agua nosotros. Aspectos que desconocían por completo. Ahora todo es diferente y han comprobado que producir en estas propiedades es posible y lo mejor de todo, obteniendo buenos resultados. Bueno, a mí en lo personal me motiva porque gracias a la agricultura logra sostener mi familia. De ahí depende mi familia, de lo que yo hago en la agricultura. Y gracias a Dios, hoy con las prácticas que implementamos de conservación de suelo, hemos generado más producción. Eso es lo que los motiva a nosotros a seguir en la agricultura. El trabajo es constante, pero motivan los resultados que ya están a la vista de todos. En este caso, don Tito Morales a diario le da seguimiento a las jornadas que realiza su grupo de agricultores. Lo decimos de esa manera, refiriéndonos a las personas que se han unido a la iniciativa. Ojo, todo se basa en principios básicos, en técnicas que se deben seguir con disciplina. Y lo mejor de todo, usted las puede replicar. Así que atención, por favor. Prácticamente las técnicas son el manejo de rastrojos. Esto implica dejar la cosecha, la parte del tallo de la planta sobre el suelo para que vaya en un proceso de descomposición. Hemos llegado a calcular que se pueden tener entre 2, 3 hasta 4 libras por metro cuadrado, un equivalente a 12 a 13 toneladas de rastrojos sobre el suelo en una manzana. Entonces, esa es una de las prácticas de conservación que estamos promoviendo con los agricultores. No es fácil cambiar una agricultura tradicional, pero hemos identificado agricultores que sí quieren el cambio y contribuir a una mejora del paisaje, a una mejora de las condiciones del medio ambiente. Lo otro es el uso de los abonos verdes o cultivos de cobertura. Esto se hace porque además de proteger el suelo, da biomasa, porque lo sembramos el mismo día que se siembra el cultivo de maíz. Entonces va creciendo de una manera paralela y llega un momento en que se le hace la poda, primera poda, que es a los 35 días cuando ya va a iniciar su floración, pero necesitamos que fije nitrógeno al suelo. Y además
empiece a generar brotes para que eso, la biomasa, el brote, pueda quedar sobre el suelo y vaya conservando la humedad que va dejando las pocas lluvias que tenemos aquí en el corredor seco. Entonces, esa es otra de las prácticas, y también vamos abonando de una manera inteligente. ¿Cómo? Haciendo uso adecuado de los fertilizantes en la zona. Ya no tiramos el fertilizante que se nos había dado por generaciones, sino que a un base de análisis de suelo vamos fertilizando el cultivo de una manera adecuada. La número 4 es poder hacer parcelas diversificadas. Una de las maneras de cómo ir cambiando las condiciones climáticas es diversificando nuestras parcelas. Y una prueba de ello es acá donde estamos. El agricultor tiene cultivo de jocote, cultivo de maíz, en asocio con maicillo tenemos el cultivo del oroco y ahí hay una parte de plátano o guineo. Entonces esto permite que se cree un ambiente adecuado, ¿verdad? Y son de las prácticas que vamos promoviendo en el programa Raíces El Salvador. Y vean cómo son las cosas. Así se han logrado buenas cosechas de granos básicos, pero además de otros cultivos. Me llamó la atención que en terrenos visitados hay abundancia de guayaba, jocote, loroco, guineo y hasta licha, así como lo escucha. Sí, porque ya la agricultura ya no es la misma, la tradicional, no, que ya nosotros vamos diversificando, vamos sembrando arbolitos, o sea, ya no destruimos, pues la agricultura ya no es una agricultura que se va a destruir lo que poquito que tenemos, lo que construimos, mejoramos la tierra, o sea, ya reducimos el exceso de contaminantes a la tierra y mejoramos la calidad del suelo a través de biofertilizantes que nosotros mismos los hacemos, abonos que ya no ocupamos una fuerte más potente en fósforo, que es lo que los suelos no tienen ahorita. Ya no utilizamos el sulfato porque los está acidiando los suelos. Todo eso hacemos nosotros en una agricultura de conservación de suelo. ¿Y qué quiere decir todo eso? Diversificación de cultivos. Sí, amigos, en pleno corredor seco hay abundancia de cultivos y eso se traduce a mayores ingresos a lo largo del año. Claro, aquí también entra el tema de la agroecología, porque debemos tener claro que al hablar de la conservación de suelos significa la renuncia a tóxicos, a insumos agrícolas químicos. Aquí todo es agroecológico. Creo que la agroecología es la clave para poder interactuar todos los factores de producción en el ambiente. Nosotros sabemos que los factores de producción, suelo, planta, agua, aire y el ser humano, son los que deben de interrelacionarse de una forma equilibrada. Si uno de ellos falla todo el ecosistema. Entonces, el término de agroecología es la sumatoria de todas las prácticas de protección, recuperación y conservación del suelo, pero también la capacidad del ser humano de interrelacionarse con su medio ambiente. No es solo extraer, sino que debemos también devolverle parte de lo que hemos extraído. Y eso es a través de las prácticas de agricultura de conservación. Entonces, creo que la agroecología es lo mejor que el agricultor puede hacer, pero empiezan los cambios desde las direcciones de los técnicos en las organizaciones, ya sea el Ministerio de Agricultura, Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Ministerio del Medio Ambiente, las unidades ambientales de las alcaldías, deben de trabajar de una manera articulada para que verdaderamente hagamos agroecología dentro de nuestro sistema de producción. En conclusión, el trabajo que hemos conocido da la esperanza de resultados positivos ante el pronóstico del fenómeno del Niño. En esta zona del país, decenas de agricultores no están de brazos cruzados y buscan escudarse con las técnicas de conservación de suelo que vienen ejecutando desde hace varios meses o algunos incluso
varios años.